Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo y su exaltación. Es el tema número 19 de esta serie. El tema de esta tarde se titula Guardar su palabra. ¿Okay? Guardar su palabra. Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Vamos a estudiar ese verso. Y la próxima semana, si Dios permite, terminaremos esta iglesia de Filadelfia. Dice ahí: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Voy a leer el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, hermanos, guardar la palabra de Dios es algo que muchos quieren hacer, sin embargo, pocos logran. Pero, ¿cuál es la razón por la cual no se logra esto de guardar la palabra de Dios? Bueno, una de las razones principales es porque el amor de Dios se ha apagado. Cuando no sentimos amor a Dios, una de las cosas que primeramente vamos a aborrecer es la Biblia. ¿Okay? Es decir, la palabra de Dios ya no tiene la suficiente o no tiene ya la autoridad que nosotros al principio le damos cuando leemos y sometemos nuestra vida bajo esos preceptos. Hay dos cosas que se alaban de esta iglesia, a lo cual nos queremos enfocar en este tema. Porque, hermanos, es interesante, pero Filadelfia es la antesala a lo que viene después: tibieza, la Odisea. La Odisea es el tiempo de hoy. Hoy estamos en un tiempo de cristianos tibios. Cristianismo en donde vamos a un congreso, vamos a un campamento y decimos: ay, qué bueno, sí, lo voy a hacer, pero salimos y caemos en lo contrario. Eso es tibieza. Eso es el tiempo de hoy. Tiempo de mucho sentir, pero de no hacer. Entonces vamos a ver las dos cosas ahí que se le alaban. Una es: aunque tienes poca fuerza, ¿qué? Has guardado mi palabra. Y la otra es: aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Voy a hacer una comparación. Voy a hacer la comparación con la siguiente iglesia que vamos a ver después. Apocalipsis 3:17. Fíjate bien lo que dice. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Quién lo decía? Ellos se lo decían. ¿Te das cuenta la gran diferencia? En una le dice que ha guardado la palabra y que tiene poca fuerza, pero en otro lado ellos basan su fuerza en lo económico. Hoy los dichos cristianos comunes, de varios que no tienen un compromiso con Dios firme, de yo soy rico significa: por ahorita no necesito. Ahorita me voy a dedicar a terminar esto, a sacar todo esto, y ya después le voy a dar tiempo a Dios. O sea, piensa que es rico porque tiene fuerza, tiene tiempo, tiene vida, tiene juventud tal vez, tiene dinero. ¿Y qué dice? No necesito de Dios. Ahorita no. Tal vez más adelante sí lo necesite, pero ahorita no. Entonces, la iglesia que sigue, hermanos, la Odisea, se jacta de tener mucha fuerza económica. Se jacta de tener una posición muy privilegiada y que eso le da una influencia muy fuerte entre el mundo. Sin embargo, Dios le dice que está ciego, que está viendo una fantasía. Ese es el problema, hermanos, cuando surge la arrogancia y surge el orgullo. Una de las cosas que va a pasar con ese orgulloso es que vive una fantasía. No ve la realidad de lo que su vida está provocando. Filadelfia se le dice que tiene poca fuerza, y eso, hermanos,
Es el principio del éxito del servicio cristiano. ¿A qué me refiero con tener poca fuerza? Proverbios 3:5, te lo voy a leer en Dios habla hoy. Proverbios 3:5, dice ahí: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Pregunta, ¿no esto hacen los adolescentes? Que creen que lo saben y confían mucho en lo que creen que saben, confían mucho en su inteligencia. ¿No hacen eso los jóvenes? Que cuando tú les dices algo, un argumento de que no deben hacer eso porque esto va a provocar, él te dice que no sabes, que no lo entiendes, que no lo comprendes. Confía en su propia inteligencia. Eso es la odisea, La odisea es confiar en lo mucho que yo creo que sé. Dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas. ¿Será? Y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio, dice ahí Proverbios 3:7. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. El dicho ahí de no te creas demasiado sabio es: a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Bueno, es que no, pero hijo, mira, esto te va a llevar a esto. O sea, no es bueno lo que tú estás haciendo. Ay, mamá, tú eres bien anticuado, tú ni sabes. O sea, tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Yo sé cómo le hago. No te creas demasiado sabio. Mejor apártate del mal. Y esa es la mejor medicina, dice ahí, para fortalecer tu cuerpo. Una de las cosas que hace el pecado, hermanos, es gastar tus fuerzas. Proverbios dice que le dice al jovencito: no des tus fuerzas a las mujeres. O sea, una de las cosas que hace el pecado es gastar tus fuerzas y tus años en vano. Un hombre que vive en adulterio está gastando sus años en vano, porque al final no va a obtener nada, va a salir con pérdida. Eso hace el pecado, hace que pierdas algo. Eso era lo que tenía Filadelfia. Era una iglesia que no se creía fuerte por lo que tuviera a su alrededor, o tal vez por lo que poseía, o por la influencia que tenía. No se creía fuerte por eso. La fuerza venía de confiar en la palabra de Dios. Isaías 5:18. Por eso te digo, el tener poca fuerza es el éxito del servicio cristiano. ¿Por qué? Porque tienes que entender que si tú eres un maestro, si tú eres un ujier, si tú eres un coordinador, si tú eres un pastor, si tú eres alguien que enseña a niños, que enseña a jóvenes, que enseña a adolescentes, debes entender que estás en ese puesto no por tu capacidad personal. Tal vez tengas muy buena dicción, tal vez has leído muchas cosas, pero tu fuerza en ese punto espiritual no proviene de ti mismo. No puedes confiar en ti mismo pensando que ya lo sabes. Ese es un problema cuando leemos o damos historias bíblicas. Y a veces yo he escuchado maestros que dicen: ay, ¿quién no ha leído la historia de José? ¿O quién no ha leído la historia de Daniel? ¿O la historia de Jacob? ¿O la historia de Abraham? No necesito leer la Biblia para eso. Yo creo que ya me lo sé. Llego allí y me echo un palomazo. Eso es confiar en ti mismo. Isaías 5:18 dice ahí: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dice: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, o sea, según lo que él cree.
Ay de ellos, ¿por qué? Porque sufrirán un daño. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Lo voy a leer en traducción viviente o algunos versos a partir del verso 20. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Alguien que guarda la palabra sabe con claridad qué cosa es buena y qué cosa es mala. Cuando cambiamos eso, ay de ellos, porque van a recibir el daño. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión. Pregunta, ¿no es eso lo que hoy abunda en la iglesia de hoy? No estudiarán la Biblia. Pero se creen bien sabios. No estudian la Biblia. No tienen un devocional, tal vez la Biblia en un año, no lo sé. Algún punto que yo les pudiera preguntar, ¿qué estás leyendo hoy? O sea, no me digas que los apuntes, no. ¿Qué estás leyendo personalmente? ¿Qué libro estás leyendo? Donde Dios personalmente te habla a ti. O sea, muchas de esas personas no leen, pero se creen sabios en su propia opinión. Dice, y se consideran muy inteligentes. Dice, se consideran muy inteligentes. ¿Quién se considera? Ellos mismos. Ese es el problema. Cuando viene la arrogancia y el orgullo, hermanos, el sentido común se ausenta. Porque no hay sentido común. ¡Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino! No. Esta vez que fuimos, no, aguanté más que la otra vez. Que se creen bien campeones, ¿verdad? Y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar, ¿verdad? Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Hermanos, los grandes premios que van a recibir las iglesias o los hombres serán no según la grandeza de la fuerza que tienen. ¿Qué? O sea, no importa si ya te leíste todo el Caballo de Troya, si ya te leíste todos los libros del Hobbit, ya te leíste todos los libros del Señor de los Anillos, eso no importa. Todos los libros de Charles Spurgeon, todos los sermones de Charles Spurgeon, todos los comentarios de Juan Calvino, eso no importa. No vas a ser recompensado por eso, sino según la fidelidad que tengamos cuando la oportunidad se presente. Es decir, si Dios te ha puesto en un lugar, tienes que ser fiel, y la única manera de ser fiel es que no confíes en ti mismo. Esa es la manera. Así que qué gran abismo hay entre Filadelfia y Laodicea, ¿verdad? Una iglesia que primero no confiaba en sí mismo, pero Laodicea sí confía en sí misma. Eso lo veremos más adelante. Entonces, ¿por qué se le dice a Filadelfia que tenía poca fuerza? Porque no confiaba en sí misma, confiaba en Dios. Es decir, no confiaba en su propio conocimiento, dinero o el gran número que tenía en su congregación. No confiaba en eso, confiaba en lo que Dios le decía que hiciera. Sin embargo, Laodicea era lo contrario, confiaba en su dinero, confiaba en lo más alto de sus negocios, en la influencia que eso conllevaba, y sin embargo era algo terrible delante de Dios. Ahora, cuando nuestra fuerza depende de Dios, trae como consecuencia dos cosas. La primera que vamos a estudiar es guardar su palabra. Cuando tu confianza está en Dios y tú dices, no, a ver, ya me pusieron en este puesto, no lo sé, vamos a enseñar a alguien. Y hermanos, recuerden que Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Qué quiere decir esto? Que es un gran compromiso enseñar a otros. No significa que no te hagas maestro, significa que es un gran compromiso lo que tú enseñas a otros. Porque si tú enseñas mal la Biblia, ¿te imaginas a dónde puede llevar la vida de ese niño, de ese joven o de ese adulto si tú enseñas mal la Biblia?
Por eso dice, llevará mayor condenación. Por eso debemos estudiar para dar la Escritura lo más cercano a la verdad. Pero ¿qué pasa cuando confías en ti mismo? No estudias, porque crees que lo sabes. Y ahí vas a caer en un error. Ahora, ¿qué será guardar su palabra? Esa es la pregunta. ¿Será defender la letra a capa y espada? ¿Será eso guardar su palabra? ¿Será acaso saber de memoria cada capítulo y cada versículo que hay en la Biblia para que vean que yo sí la guardo? ¿Será acaso tener muchas Biblias apiladas en mi casa y otra más grande abierta en el Salmo 91 para que vean que yo sí guardo su palabra? ¿Será acaso meterme en un convento para que me meta de cura o de frailecito y de monja y que vean que yo sí estoy bien comprometido con Dios? ¿Será eso guardar su palabra? ¿Será eso lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Será que te aísles? Que tengas una casita hasta lo más alto de la Coatlapanga para que nadie se te acerque porque tú estás guardando la palabra de Dios. ¿Será eso guardar su palabra? Bueno, ¿qué dice la palabra? Vamos a ir Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 15. Dice ahí: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿qué significaría guardar su palabra? Primeramente, y lo primario, amar a Dios. Es algo muy claro. Si no amamos a Dios, como te lo digo, cuando alguien deja de amar a Dios, lo primero que empieza a aborrecer es la Biblia. La aborrece porque sabe que lo condena. Más adelante, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí amado por mi Padre, hermano, se refiere a que dice Timoteo, 1 Timoteo 1, dice que sabemos que la ley de Dios no fue hecha para los justos, sino para los que hacen iniquidad. Cuando tú guardas los mandamientos de Dios y amas la ley te alaba a ti, porque tú guardas sus mandamientos, porque aquel que guarda sus mandamientos, mi Padre le amará. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si tú puedes ver así en el tuyú debates que hacen en la televisión, pueden estar hablando de un tema y dando opiniones. Cuando sacan la Biblia, el mundo aborrece eso. El mundo dice, ay no, ya vas a salir con eso, con la Biblia. La Biblia es un libro muy antiguo. Pero te das cuenta, cuando alguien guarda la palabra de Dios, le sacan la Biblia y la Biblia lo alaba. Porque Dios lo ama, porque ama su palabra. El que no me ama, dice ahí, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Más adelante, Juan capítulo 15, verso 10. Juan capítulo 15, verso 10. Entonces, vemos que un ingrediente primordial para guardar la palabra de Dios es que amemos a Dios. Si tú no amas a Dios, ¿sabes cómo se ve que no amas a Dios? Porque la palabra de Dios te es algo aborrecible. No te gusta porque sabes que la palabra de Dios confronta y te dice tu error. Por eso a mucha gente no le gusta. No le gusta la Biblia. Más cuando se la sacas y se la citas, ellos dicen, ay, ya ahí vas con la Biblia, ay, ahí vas con esto. No, dime algo pero fuera de eso. Pues, ¿qué más te puedo decir que sea tan importante o tan imponente o con mayor autoridad como las Escrituras? Dice ahí Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. ¿Qué dice ahí? Si hacéis lo que yo os mando. La iglesia de Filadelfia tenía lo que Éfeso había perdido: amor. Ellos sí tenían amor y lo demostraban porque guardaban su palabra. No era una simple rutina, no era algo pues que me tocó vivir, no, era algo que tenían muy presente. La palabra de Dios, hermanos, en nuestras vidas debe ser como el aire que respiramos, debe ser esa energía vital que viene a nuestro espíritu cada día, algo que sabemos que cuando no está presente, que cuando no la hemos escuchado, no la hemos citado, algo está mal. Juan 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, guardar la palabra de Dios tiene que ver con seguirle donde quiera que Él nos lleve. Por eso se le alaba esto a la iglesia de Filadelfia, hermanos, porque no es sencillo. No es algo que se pueda hacer fácilmente. ¿Cómo lograr que tus hijos amen la palabra de Dios? Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es que si tienen un libro de lectura, cuando ya empiezan a leer, lo primero que debes enseñarles a leer es la Biblia. Fuera de que les enseñes a leer El Principito, Alicia en el País de las Maravillas, y cuentos y fábulas, todo eso que no está mal, es una lectura general, debes incluir en su lectura las Escrituras. Deben leer las Escrituras. Cuando ya empezaron a leer, ¿a qué edad es eso? Si son niños prodigios, pues a los 4, a los 5 ya empiezan a un poco a leer. Bueno, vamos a hacer un promedio, 8 años. Ya más o menos ya saben conjuntar frases y palabras. No mucho, pero deben empezar a conocer a Dios. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Esa es la respuesta, hermanos, del por qué muchos de tus hijos oyen la Biblia y se duermen. Eso me habla de que no la leen. No la leen. Tú eres el encargado de que ellos lean la Biblia. De acuerdo a su edad, obviamente, no, o sea, tu hijo de 8 o 9 años no le vas a poner a leer todo el Salmo 119. Pero sin duda tienen que leer algo, que conozcan de la Biblia, que vean que la Biblia está en mi hogar, porque es el manual con el cual su vida tendrá gozo. Un joven que no conoce las Escrituras, su vida va a ser un calvario. Dice ahí, Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Ya qué te trae la Biblia cuando la guardas? Sabiduría. Empiezas a ser sabio. Empiezas a saber aconsejar. O sea, tú no puedes dar un consejo, hermano, si tú no lees la Biblia. Tu consejo es vano, porque no lees la Biblia. Vas a dar un consejo de lo que viste en la novela, en la serie de Netflix, pero no vas a dar un consejo bíblico, porque no la conoces. No puedes ser sabio si no guardas los mandamientos de Dios. Porque dice, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Fíjate lo que dice el salmista aquí. Dice que la palabra de Dios hace que entienda más que alguien que tiene mucha experiencia en la vida. O sea, tú puedes ser joven y puedes tener experiencia de Dios. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios está de continuo delante de ti. Es algo que tú lees continuamente y eso va a traer sabiduría a tu vida. Va a hacer que seas muy entendido, va a hacer que tú disciernas muchas cosas que los de a tu edad no disciernen. Eso es lo que hace la Biblia. Salmo 119, versículo 103. Es lo que dice ahí. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel de mi boca, a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría? Lo que dice después. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Esa es inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Saber distinguir entre lo que es falso y lo que es verdad. Eso es inteligencia. Y hermanos, ¿sabes dónde vemos tanto esto? La televisión es una fuente de tantas mentiras que ahí se ven. Y si tú no tienes inteligencia, te lleva esa corriente, ese pensamiento que están proyectando en ese momento. Pero si tú tienes la palabra, eres inteligente. Eres inteligente. Guardar su palabra, hermanos, tiene que ver con tenerla presente en nuestro diario caminar. Tener presente en nuestro accionar diario. No solo para la iglesia, sino en nuestro diario caminar. Eso es guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios tienes que entender que tiene que ver con todos tus ámbitos laborales, tus ámbitos estudiantiles, tus ámbitos familiares, tus ámbitos personales. Tiene que ver la Biblia en eso. No solamente la Biblia es para cuando vengas aquí. Ese es el problema que muchos tienen, que no agarran la Biblia sino cuando vienen acá, y eso es un error. Bueno, te lo voy a poner así. Sí, la Biblia es como tu celular, que hasta el baño lo llevas. Así debe ser la Biblia, en tu mente. Guardar su palabra, hermanos, tiene que ver con tenerla como nuestra vida propia, no como algo solo de un momento. No. Tenerla como el manual de vida que Dios quiere para mí. Dios quiere darte bendición, pero la manera de alcanzar esa bendición es guardando su palabra. Deuteronomio 32, 45. Deuteronomio 32, 45. Hace tiempo, en un campamento de los muchos que fui, un campamento en especial que hicieron como tipo talleres, y hubo un taller de deportes. Y muchos cuestionaban, ¿a poco la Biblia tiene que ver con el deporte? ¿A poco la Biblia me va a hacer correr más rápido y toda la cosa? Pero muchos a veces en esos jóvenes luego se ve que no estudiaban, por lo tanto no tenían tanto entendimiento de lo que se requería. Pero ¿tendrá la Biblia que ver con el deporte? Sí, y no hablamos del rendimiento, sino del cómo te comportas dentro de un campo de juego, fuera del campo de juego, porque cuando tú eres un jugador profesional de cualquier disciplina, tú no solamente eres jugador cuando juegas, también fuera de la cancha. Y date cuenta, mucha de esa gente fuera de la cancha es donde no tienen dominio, no tienen confianza, no saben cómo hablar en público, dicen barrabasada y media. Eso sí tiene que ver la Biblia. Es más, la Biblia puede hacer que tu vocabulario sea más extenso. De todo eso puede hacer la Biblia, pero hay algo más que puede hacer la Biblia, que es a donde vamos a ir. Dice, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos. Es lo que dice ahí, no de que, todavía está chico. ¿Sabes por qué dices eso? Porque ni tú lo sabes, por eso. Te quieres zafar de la responsabilidad. A fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, dice, porque no es cosa vana. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la Biblia no es Memín Pingüín. O la Biblia no es Harry Potter. O sea, si tú le enseñas a Harry Potter a tu hijo, pues ¿en qué le va a servir?
Pues nada, no le sirve de nada. Tal vez tenga un poco de cultura general, pero de eso no va a pasar. Pero si tú enseñas la palabra de Dios, dice ahí, no es cosa vana, es vuestra vida. ¿Quieres que le vaya bien a tus hijos? O sea, ¿quieres que de verdad logren algo? Deben empezar por conocer a Dios. Si no conocen a Dios, su vida va a ser un calvario. Ahí lo dice, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, porque pasando el Jordán para que tomar posesión de ella. Hermanos, la fe y la obediencia siempre son asuntos del corazón. Por eso dice, aplicad vuestro corazón a todas estas palabras. ¿Qué quiere decir eso? Aplicad vuestro corazón. O sea, ya deja de confiar en ti mismo. No confíes en ti, a lo mejor aplícalo. Porque la palabra de Dios va a hacer que entiendas más, que seas más sabio, que seas más inteligente, que seas con mayor discernimiento. Eso va a ser la palabra de Dios. Las palabras de Dios nunca son vanas, impotentes ni ineficaces, hermanos. Cada vez que aplicamos un argumento, un principio de la palabra de Dios, eso trae bendición a tu vida. Te trae más inteligencia, te trae más libertad. Cuando tú aplicas principios de la palabra de Dios, la obediencia a la ley prolongará la vida de aquellos que habitan en tu casa. Fíjate, hermano, la existencia de Israel dependía de su obediencia a la palabra. ¿De qué dependía la existencia de las iglesias? De lo mismo. Ya te lo dije, Filadelfia hoy en día, ese lugar donde estaba esa iglesia, sí existe. ¿Por qué sigue existiendo? Porque esa iglesia se mantuvo fiel. Pero date cuenta de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Sardis. No existen. ¿Por qué? Porque la existencia de tu casa y de una iglesia depende que guarden la palabra de Dios. Los que obedecen a la palabra de Dios, hermanos, prolongan sus vidas porque ninguna persona vive solamente de comida. Entiéndelo bien. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, prolongas tu vida, porque un hombre no solamente vive de comida, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Indirectamente, cuando tu hijo aprende la Biblia, su vida va a ser alargada. ¿Por qué? Porque obedece a Dios. Así lo dijo Dios, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean, ¿qué? Largos y felices. Porque hoy vemos tantos jóvenes metidos en las drogas, en el alcohol, en la depresión, en buscando en relaciones fallidas. ¿Por qué vemos a tantos jóvenes así? Porque tratan de darle un sentido a su vida, porque no conocen a Dios. Entonces tratan de darle un sentido con esto, con X, Y, Z, cosa que el mundo les ofrece. Pero no se están dando cuenta que su vida cada vez se está cortando. Por eso hay mucha mortandad juvenil. Date cuenta, ¿por qué la diabetes ahora da más joven? Estamos hablando que hay niños de 10, 12 años que tienen diabetes. Jóvenes que a los 20, 22, 23 años tienen diabetes. Jóvenes que a los 25, 20 años ya no tienen riñones. En serio, hermanos. Que llegan con el maestro y me dicen, me están dializando. Tienen 20 años y ya los están dializando. ¿Qué está pasando? Se cortan los días. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios. Eso acorta los días de los jóvenes. Y muchos dicen, ay, tienes un gran futuro por delante. Pues si no obedeces a Dios, no creo que lo tengas. Vas a morir joven. Porque la existencia o la prolongación de vida depende de guardar la palabra de Dios. De eso depende.
La palabra guardar de Apocalipsis viene de una palabra griega tereo, que significa vigilarla como un velador. Significa prevenir. Fíjate, ¿para qué guardamos la palabra? Para prevenir algo. O sea, la palabra de Dios te va a avisar que hay cosas que debes prevenir, que hay cosas que debes de ver, que hay cosas que se acercan y debes de estar preparado. Entonces, hermanos, la vida cristiana mucho depende de esto, de perseverar. ¿En qué? En la palabra de Dios. Mucho depende de escudriñarla, de ponerla como lo más importante de nuestra vida, ya que si esto no es así, estamos propensos a abandonar. Entonces, hermanos, grábate bien esto, la palabra de Dios no es cosa vana, es tu vida. O sea, cuando tú guardas la palabra de Dios, de por medio va tu vida. Tienes que entender eso. Porque muchos dicen, es que es mi vida. No, no. Si fuera tu vida, es que tú, ¿sabes cuándo sería tu vida? Cuando tú resucitaras por ti mismo. Ahí sí sería tu vida, porque pues tú lo puedes hacer. Pero no lo hiciste tú. Dios te dio la vida, por lo tanto Dios puede quitártela cuando Él quiera. Así que no es tu vida. Voy a leer estos versículos, anótalos, nada más. Salmo 119, versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Haz bien a tu siervo, que viva y que guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué significa esto? Abre mis ojos. Significa que cuando un joven lee la Biblia, le cree un calvario porque cree que cada regla es una abstinencia que él tiene que hacer. Pero abre mis ojos, o sea, hazme comprender, Señor. Ahora entiendo por qué dices esto. No, porque sé que si no lo hago me va a ir bien. Yo lo sé. Si el mundo te dice, no, es que no eres libre, porque si fueras libre lo harías. No, es que yo sé que si lo hago me va a ir mal. Abre mis ojos significa, o sea, hazme entender por qué dice no ahí. Dice ahí, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes, dice, y también se sentaron y hablaron contra mí, mas tus siervos meditaban en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Quiénes son tus mayores consejeros? La palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios no tiene solo el objetivo de llenar tu mente de letras. No. La palabra de Dios va más allá de cuidar tu vida. Habla de transformar tu corazón. Fíjate nada más lo que la palabra de Dios puede hacer. Te puede dar inteligencia, te puede dar sabiduría, te puede dar discernimiento, te da largura de días, te da consejería, te da consuelo, te da... La meditación es como tu pan de tu espíritu diario, te da gozo, pero no solamente eso, transforma tu vida. ¿Quieres que tu vida sea transformada? Tienes que aprender la Biblia. Muchos quieren solamente que porque leyeron el Génesis 1:1 su vida va a cambiar. No. La Biblia tiene que ser guardada constantemente y eso transforma tu vida.
Por eso, hermanos, se le alaba esto a la iglesia de Filadelfia, porque a pesar de pues no ser gentes tan pudientes como la Odisea, habían guardado la palabra. Y segundo punto, para irnos por la parte final, negado mi nombre, ¿no? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La palabra aquí negado viene de una palabra griega arneomai, se dice arneomai, y significa desconocer, rechazar o negar. ¿Saben qué significa, hermanos? Tener lealtad. ¿Qué cosa es tener lealtad? Bueno, según el diccionario, lealtad significa sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. Tener lealtad. Lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso aún frente a circunstancias cambiantes o adversas. Eso es lealtad. Significa no tener en menos la palabra de Dios. Significa que no tomamos el nombre de Dios en vano. Eso significa tener lealtad. Fíjate, durante los últimos años dentro de la iglesia se ha extendido una especie de crítica a la palabra de Dios. Es decir, hoy en día no se cree con veracidad la palabra de Dios, sino que se le pone en tela de juicio. Yo escuché hoy en la mañana a un padrecito católico, que fíjate nada más la aberración que dijo. Dijo, muchos protestantes me sacan que Pedro estaba casado porque Jesús fue a la casa de su suegra. Ahí dice, pero no hay ningún versículo que diga que Pedro era casado. Dice, porque hay una costumbre rabínica muy antigua que cuando un hombre quedaba viudo, era su responsabilidad llevarse a su suegra a su casa. Entonces yo dije, ¿por qué no ha leído la historia? La historia cuando Pedro iba a morir crucificado al revés, estaba con su esposa y le dijo, no niegues a Cristo, no niegues a Cristo. Esto va a ser solo un momento. ¿Cómo le hacemos ahí? Ese hombre llama a los protestantes o llama a los cristianos ortodoxos ahí como ignorantes. Ponen en tela de juicio la palabra de Dios. Es como si yo le dijera a él, bueno, tú dices que en la Biblia no existe la palabra, no existe que un versículo que diga que Pedro era casado. Pues yo te voy a decir, tampoco dice, hay un versículo que diga que Pedro fue el primer papa. No dice así como tal. No, pero la historia, entonces tú también verifica la historia. Porque si a esas vamos, pues bueno, vamos por herramientas hermenéuticas, ¿no? Algunos sugieren, hermanos, fíjate, hoy se ha llegado a pensar también que la concepción milagrosa de Jesús es solo un mito. Fíjate nada más lo que se está metiendo a la iglesia. Otros, fíjate bien, hoy en día la iglesia no se siente atacada cuando atacan el nombre de Jesús y lo toman como burla. No se sienten atacados. Pero con mi familia no se metan. Ese es el cristianismo de hoy. Blasfeman contra Dios y no te sientes inmutado. Algunos, hermanos, piensan que se equivocaron en escribir lo que ahí se lee. Algunos piensan eso. Y hermanos, yo lo he leído de cristianos que se creen ortodoxos y se creen del séptimo día y se creen adventistas y pentecostales y no sé qué tanta cosa, sacan un verso fuera del contexto. Hermanos, el empezar a adaptar la Biblia a mi manera de pensar y a mi manera de actuar da al traste con mi servicio. ¿Sabes por qué? Porque pienso que Dios no es real. Eso es negar a Dios. Cuando tú oyes de una persona que saca un verso fuera del contexto y es
maestro de niños, es director de alabanza, tú dices, no hombre, ¿cómo han de estar esos niños? Si este cuate, ¿cómo está? Está loco, ¿no? Imagínate los niños que lo escuchan, pues van a estar más locos que él. ¿Por qué? Porque piensan que Dios no es real. Hermanos, es infinitamente mejor tener poco poder y usarlo dentro de las oportunidades que Dios nos da, que tener mucho poder y usarlo para ayudar a los que privan su dignidad y estorbar el evangelio. Es mucho mejor. Voy a leer este versículo y con eso voy a terminar. Segunda Timoteo 3:1. Con eso voy a terminar. Segunda Timoteo 3:1. Dice ahí: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los postreros días? Significa los últimos tiempos. Hoy son los últimos tiempos. ¿Son tiempos peligrosos? Sí, hermanas. Con todo lo que yo te he contado, que es poco, hermano, a lo que yo me he enterado y a lo que yo he leído, de verdad, qué triste está la iglesia de Cristo, en verdad. O sea, qué triste están las congregaciones, de verdad. O sea, con decirte que hay congregaciones que ni pastores tienen. ¿Sabes a qué están propensas esas congregaciones? A que sean engañadas. Porque si no hay pastor, cualquier lobo se mete. Hasta estas hemos llegado, Dice ahí: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas recargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, o sea, en cuanto a la doctrina y en cuanto al evangelio, no conocen nada, pero se atreven a hablar. Mas no irán más adelante, dice, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me has librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que has aprendido y que desde la niñez, ¿desde cuándo? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Sí? Sí, así lo dice el Salmo 119. Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué lo puede hacer perfecto? Guardar la palabra. Entonces aquí vemos un alto contraste: estudiar la palabra, la cual nos puede hacer sabios, o negar la fe. Por eso, hermanos, se le reconoce a la iglesia de Filadelfia que ha guardado la palabra. Porque, hermanos, después de Filadelfia viene la Odisea. Cualquiera que no guarde la palabra empieza a andar a medias tintas. O sea, como que sí, un rato me emociono y después me apago. Luego otra vez y luego me apago. Así es el día de hoy. Así es el cristianismo del día de hoy. Por eso hoy ves tantos eventos. ¿Por qué? Porque lo confunden con avivamiento, pero en realidad es puro vacilón.
Solamente es eso. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.